Bienvenidos al Sendero de Ser Consciente. ¿Qué tal estáis, familia? ¿Qué tal estáis, tribu? Bueno, vamos a dar paso a la entrevista que estaba programada para Maika Rivera, una gran astróloga, terapeuta del alma, clarividente tarotista, formadora, entre otras cosas. Y bueno, al final pues vamos a hacerlo de una manera original. Así que nada, vamos a comenzar con la entrevista. Y bueno, realmente Maika pues se ha cruzado por el sendero del ser consciente y como el sendero del ser consciente es un rincón para todo el mundo, donde todos somos maestros y todos somos aprendices, pues ella ha querido también compartir su sabiduría, su experiencia y bueno, pues que la conozcamos un poquito, además de su gran libro, El gran enigma de la existencia, que lo tenemos aquí. Bueno, Maika, lo primero de todo, preséntate y bueno, cuéntanos un poco de tu vida, quién eres, de dónde eres y sobre todo, pues cómo el tarot llegó a tu vida y el por qué ha nacido este gran libro de El gran enigma de la existencia, qué representa, qué significado tiene, qué nos quiere contar, en fin. Bueno, te doy paso a la presentación y vamos a escucharte atentamente. Gracias, buen Santa. Buenas tardes, ante todo, y yo soy Maika Rivera. Pues Maika Rivera nace en Castilla-La Mancha. Luego a los 6 años pues mi familia se trasladó a Barcelona y allí me he criado. Y actualmente estoy aquí en Zaragoza. Así que la vida da muchas vueltas. Y bueno, el tarot nace conmigo porque desde bien temprano creo que de pequeña tenía las cosas más claras que luego después de adulta. Había muchas cosas sobre el tema de la adivinación que aunque antes, pues claro, en mis tiempos pues no existía internet, no teníamos estos medios y era mucho más difícil llegar a muchos sitios y era todo a través de libros. Pero desde muy joven me hice de libros de tarot, me hice de libros de los sueños, porque a través de los sueños pues yo descubro que me hablan, que puedo saber cosas y me encantaba. Todo esto me encantaba. Entonces, pues de hecho tengo por aquí un libro que lleva conmigo pues desde bien pequeñita. Lleva ya, bueno, está el pobre, mirad cómo está. Parece que le haya dado mala vida, pero es que por lo menos lleva conmigo 40 años este libro, el libro de los sueños. Empecé a estudiarlos y fue donde yo empecé a meterme en el mundo del subconsciente y del más allá, ¿no? Por así decirlo. Y luego, pues nada, detrás, pues ya a los 18 años o así fue cuando ya me hice de mi baraja. La primera baraja que yo tuve eran unas cartas más grandes de lo habitual, estas son pequeñitas. El tarot de Marsella y bueno, deseando llegar a casa y ponerme manos a la obra con él. Y no me leí nada, o sea, yo tiraba las cartas y luego miraba la interpretación y así las fui conociendo. Empecé también a tirársela a otras personas, a mirarle, a hacerle lecturas y práctica, ¿no? Era algo que de toda la vida, es que desde que tengo uso de la razón me llamaba la atención todo el tema. Luego muy temprano también empecé pues allá pues como los 25 o 30 empecé a trabajar ya en un gabinete, me lancé y lo que había aprendido lo había aprendido pues yo sola, autodidacta, he sido un poco autodidacta siempre. Y nada, me puse a trabajar, me fue bastante bien, empecé a conocer el mundo empecé a conocer a otras personas y a partir de ahí pues empecé también a descubrir más cosas, ¿no? Como por ejemplo la astrología. Empecé también, pues ahí lo tuve clarísimo, el mundo de la astrología. Y así empiezo yo en el mundo del tarot. Y a día de hoy, pues bueno, como formadora, porque yo me he dado cuenta que todos estos años que yo he venido pues aprendiendo
todo en medio tengo también un libro así gordo, de PTT, como yo le digo, donde me lo iba comprando por fascículos y ahí está todo de la adivinación. Desde el dominó, que viene un poco marcado por la numerología, las runas, a través de los animales, muchas cosas, el tarot, todo, muchas cosas, la astrología. Y ahí voy incrementando yo, pues, y experimentando, uniendo cosas, y voy descubriendo más sobre el tarot. Y mis cursos, a día de hoy los cursos, pues son bastante completos, porque conozco otros cursos que sé que hay, ¿no?, en el mercado, y somos muchos, evidentemente, y cada uno pues va a poner su marca, ¿no? Mis cursos de tarot son completos, desde la primera carta hasta la última, los 78 arcanos, donde no solamente vamos a estudiar ese significado de las cartas, conocer las cartas, sino la astrología. También hay una parte de la astrología básica, que es la que acompaña al tarot. La numerología también, porque al final, pues bueno, es todo. Cada lámina tiene sus colores, tiene la parte de la astrología, tiene la numerología y el dibujo, que evidentemente, y el significado de ese dibujo, de esa carta, ¿no? El libro nace, pues, es mi marca, por así decirlo. Yo soy un conjunto de muchas cosas. Mi luna en Acuario me permite tener esa visión de unificar, de agrupar, de unificarlo todo, ¿no? Y el libro, pues todo lo que yo he venido aprendiendo, estudiando, después también de la maestría espiritual, todo lo que yo vengo experimentando en la vida, sabiendo, conociendo, estudiando, mi marca, como que cuando escribo me sale como muy también tipo rima, ¿no?, tipo verso, tipo, y muchas frases, y lleva ese estilo, ¿no? De hecho hay 4 poesías que en San Jordi concursé y me llevé el primer premio de esa poesía castellana. Y bueno, ahí fue donde yo ya pues no tenía ninguna duda, ¿no? Es que pues como que siempre he tenido una necesidad de sacarlo todo. Y el libro soy yo, quien me conoce me dice, es muy tú, una mezcla de muchas cosas y mi forma peculiar pues de entender la vida, de sentirla, y también pues todo lo que me ha acompañado a lo largo del camino, personas, pues que he ido pues cogiendo de alguna manera todo lo que ha venido a mí. Vamos a proceder a las preguntas que tenía preparada para ti. Y ya que eres tarotista y formadora, quería saber si hay que tener conocimientos previos antes de hacer un curso de tarot, si a partir de qué edad, si cualquier baraja vale o solamente tiene que ser una en concreto, y sobre todo, según la baraja del tarot, ¿qué carta crees que representaría el 2026? No se requiere ningún conocimiento previo, pues solamente pues la predisposición de uno, de querer hacerlo, de llamarte y de, pues como el que va a estudiar cualquier otra cosa, porque lo sientes, eso sí, todo lo que vayas a estudiar, a aprender, si te nace y lo sientes, evidentemente mucho mejor. Hay varias con las que puedes empezar, no hay ninguna en concreto, pero sí que acostumbramos o bien a usar el Marsella o el Rider. Normalmente lo hacemos con el Rider por la sencilla razón que nos va a entrar mejor, porque que viene siendo este, hay muchas versiones de él, pero al lado del Marsella los menores vienen marcados por su palo nada más, o sea, espadas, 7 espadas, pues 7 espadas, 6 espadas. Entonces, como va a la vista, el Rider, por ejemplo, ¿no?, el 9 de espadas, viene con su palo, como cualquier otra de basto, pero con la imagen. Entonces, normalmente se viene usando el Rider.
Referente a la siguiente pregunta, ¿qué carta definiría el año? Un poquito, siempre vamos a variar, ¿no? Pero viene un poco marcado por el emperador, porque se va a requerir mucho tener unas bases firmes, saber lo que queremos, saber conocernos a fondo. También va de la mano un poco del mago, que son como nuevos inicios, nuevos conocimientos, la responsabilidad, la coherencia. Entonces viene un poco de la mano de ahí. Se va entre el 1, el mago, el emperador, que es la 4. Viene un poco así. Lo que más bien va por digamos que va cambiando, ¿no? Durante todo el año irá cambiando un poco la versión, pero principalmente va a llevar la energía del mago y la del emperador. Otra pregunta. Una persona que esté interesado o interesada en hacer un curso de tarot contigo y contacte contigo, em, para hacer ese curso de tarot hay que tener alguna habilidad especial o tener muchos conocimientos o ambos y saber si el tarot nos puede ayudar al día a día. ¿Tú qué nos dices? Para realizar un curso conmigo, no hace falta que tengas ningún tipo de conocimiento ni nada especial, solo pues el decidir querer hacerlo como persona adulta y que lo decides. Yo he dado cursos con personas que se han comprado la baraja para dar el curso, que no tenían ningún tarot y hemos empezado desde cero. La ventaja que se tiene para realizar el curso conmigo que son personales, individuales, o sea, tú y yo. Lo cual se adapta el horario, no pierdes ninguna clase y no hay un tiempo determinado. Hay X clases y esas clases puedes tardar un mes, puedes tardar 2. Si lo haces correlativamente, mejor. Y si vas haciendo una semana sí y otra no, o una semana sí y 2 no, evidentemente es mejor que lo hagas de continuo, ¿no? Pero la ventaja que tienes es que no pierdes una clase. Sabemos que cuando la damos en un determinado lugar o presencial, tenemos que, pues bueno, asistir, hay más personas y habrá de todo. Yo como he sido más bien autodidacta, al final yo he adaptado los cursos, yo antes los daba también en grupo, pero siempre estaba el típico que siempre preguntaba y hay muchos que se molestaban. Aprovechando el 2020 con la pandemia, empecé a hacerlos individual, online, y me ha ido muchísimo mejor. Mucho mejor porque me he dedicado exclusivamente a esa persona, a su forma de necesitar aprender. Entonces lo hemos ido adaptando a sus formas. Los beneficios, bueno, evidentemente la conciencia no deja de ser un conocimiento más y te ayuda mucho a nivel psicológico y a nivel emocional. Es como hacer terapia, porque luego el día a día, en el momento en que tú te vayas realizando tus tiradas y te saques una carta, te vas a ir conociendo a través de las cartas. Ah, otra pregunta. Cuando tú echas una tirada de tarot a una persona, em, ¿el tarot va de la mano con la canalización o la canalización es otra cosa? ¿Nos podrías explicar la diferencia o si van de la mano? Bueno, juega un papel importante en la canalización. A ver, son dos puntos diferentes. El tarot es una herramienta, la cual es una ilustración, que a través de esa ilustración vamos a sacar un conocimiento o esa lectura. Y luego está la otra parte de la persona que va a interpretar las cartas. En este caso, yo conociendo esa lámina, esa lectura en sí, sí que hay una parte de canalización. Cuando yo digo que vas a aprender tarot canalizando, es esa intuición, predisposición de la persona, visión, y su forma de interpretarla, su marca, es la que predomina. La canalización como tal, videncia, canalización, son mensajes de los guías
que la persona que lo realiza distingue de cuando es un mensaje canalizado a cuando es tu mente ego, ¿no? Que se está imaginando cosas. Es difícil de explicar, pero también se aprende, la canalización también se aprende, porque todos canalizamos. Yo podría decir que gran parte de mi libro es canalizado, ha sido como guiado. Entonces, conforme va a depender mucho de la persona, su manera de expresarse, de transmitir y de sentirlo, el cómo interprete sus cartas, sus lecturas, es un poco esto. Bueno, y ya termino ya con las preguntas respecto al tarot, preguntándote que de todas las cartas del tarot, ¿cuál crees que es la que simboliza más el 2026? Y en algunas de tus tiradas de tarot, ¿qué mensaje nos da el tarot para el 2026? ¿Hay noticias buenas? ¿Hay noticias malas? ¿Qué horóscopos, signos zodiacales nos afecta más a unos o a otros? ¿Quién es el más beneficioso, el que menos? Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo ves el 2026? Bueno, el año en sí va a ser un año de muchas oportunidades, de muchos comienzos, como bien antes he marcado con la carta que define al 2026, y también con el emperador, de mucho emprendimiento, pero individualmente, que es lo que nos importa, como que va a depender mucho de lo que este año hayamos soltado para poder volver a integrar. O sea, digamos que si este año ha sido un año de soltar, de cambiar, de soltar apegos, de no controlar ninguna situación, de dejarnos fluir, de escucharnos, de interiorizar, de conocernos, es por algo, y es porque el año que viene vamos a integrar unas cosas nuevas, digamos, en nuestro ADN, en nuestra manera de pensar, de mirar, de sentir, incluso cómo nos vinculamos con las relaciones. El vínculo de las relaciones ya viene cambiando. Digamos que ya va a ser un año a nivel colectivo, pero primero hay que sanar desde unidad para poder integrar con el grupo, ¿no? Es un año que va a estar de la mano con Plutón en Acuario, marcando mucho lo que es la integración, ¿no? Y es un poco esto. Signo por signo va a depender mucho, porque todas las personas tenemos de todos los signos. Digamos que en nuestra carta astral todos tenemos de todos los signos. Son 12 signos, 12 áreas, y todos tenemos. Va a depender mucho de donde tengamos la luna, donde tengamos el sol y donde tengamos el ascendente. Entonces, sí que en particular cada persona pues a lo mejor tiene de dos signos, por ejemplo, aire y tierra, porque va a depender, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo. Si tienes el sol en aire, la luna en aire y tu ascendente en tierra, es una carta, esa persona es muy mental. Entonces, va a depender individualmente de cada uno. Pero sí que es verdad que va a ser todo muy colectivo, y depende mucho es un año digamos que hay que soltar todo aquello que no tiene una estabilidad, una base, como por ejemplo los vínculos que no tienen una base, que están por estar, o los apegos y todo esto, para poder integrar. Es como vaciar el armario para poder comprar más ropa, ¿no? Para poder llenarla. Si no vaciamos, no vamos a poder integrar. Pues esto es lo que nos viene, estamos en esa salida y en esa entrada. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre tu libro, si te parece bien. Tu libro de El gran enigma de la existencia, que por cierto está dedicado a tus hijas. Y bueno, entre otras cosas, pues he visto que hablas un poco sobre una gran reflexión profunda sobre la existencia. Hablas también sobre los registros acásicos, carta natal, sobre la era de Acuario, y hablas también sobre la astrología. Comentas que la astrología tiene varias ramas. ¿Me podrías explicar un poquito de astrología? Bueno, sí.
así es, la astrología tiene muchas ramas. Sí, el libro hablo pues varias cosas, como bien me define esta luna en Acuario, como que englobo muchas cosas. Hablamos de la era acuariana, que hay un apartado donde hablamos de la pandemia, ¿no? Y un poquito del por qué desde atrás, digamos, nosotros aquí en este plano físico, pues evidentemente damos unas razones, unos motivos, hay unos hechos, pero desde el otro plano hay otros. Entonces aquí hablo un poco más o menos de ello. La astrología tiene varias ramas, sí, partimos de nuestra carta natal, pero también podemos hacer la individual, la personal, que la hacemos pues todos los años por nuestro cumpleaños, que nos va a dar un poco todo lo que ese año tiene para nosotros, es súper importante y nos sirve, es muy útil. La carta infantil, la carta laboral, tenemos la carta del karma, tenemos la de Quirón, hay muchos ramos y podemos saber muchísimo. Más que saber muchísimo, es como que podemos saberlo todo. Para mí la astrología pues, es nuestro mapa, igual que cualquier ciudad tiene su mapa y a través del mapa la vamos a poder conocer, sus calles, sus nombres y todo. Para conocernos, la verdad es que es súper, súper. Los registros arcásicos, wow, los registros arcásicos, pues bueno, es donde está toda nuestra, digamos que nuestra vida es un registro donde cada alma, cada ser que tenemos el privilegio de poder llegar hasta ellos, o bien puedes aprenderlo, o para poder hacerlo tiene una previa. De hecho, pues también el curso también lo tengo también lo doy. Y los registros ahí tenemos pues como que podemos preguntarlo todo. Yo a través de los registros me los trabajo muchísimo y a través de los registros cuando tengo alguna duda, cuando quiero saber algo, cuando tengo que tomar decisiones, nada, me subo y además siempre me encuentro con regalos, con cosas que luego más adelante me los voy a encontrar y digo, pero si esto me salió, me llegó, bueno, es chulísimo y me encantan. Y bueno, sí, muchas cosas. Hablo de muchas cosas porque como bien te he dicho antes, como que he ido recopilando a lo largo de todos estos años pues los sueños, la astrología, el tarot, la canalización como evidencia, pues muchos medios de adivinación y bueno, y el desarrollo, tu día a día, la práctica y todo, pues te va abriendo y de ahí nace evidentemente mi libro y si Dios quiere es el segundo que viene detrás y mi marca ya la tengo, mi marca es esta, mi manera de escribir, de contar, de transmitir y bueno, evidentemente no lo puedo evitar, va conmigo, es mi ADN y es mi condición. Bueno, Maika, ha sido todo un placer tenerte por aquí de esta manera, por el sendero del ser consciente, pero bueno, al final hemos conseguido hacer esta entrevista de una manera inusual, pero el que se propone hacer algo al final, pues al final lo consigue de una manera u otra. Darte las gracias por este libro, darte las gracias por tu gran mensaje canalizado, que me lo escribiste personalmente, encantada de haberte conocido personalmente. Y bueno, pues nada, aquí nos tienes en el Sendero de Ser Consciente, que es tu casa, y nada, darte las gracias por conocerte a ti y a tu libro. Gracias. Gracias a ti por también pues, por cruzarte en mi camino, porque ese día 8 de octubre, que fue cuando nos conocimos, voy a mirar esa carta con esa fecha referente a la amistad, porque nos va a hablar de ti y de mí, de la amistad que nos une y lo que vamos a venir a hacer juntas. Eso va a ser un regalito que te voy a hacer. También lo podemos mirar, incluso cuando vamos a hacer un negocio o algo, también podemos mirar la fecha de apertura porque nos va a dar con la astrología qué vamos a encontrar, cómo va a ser ese negocio. En general, con socios, no socios, hay muchas cosas que sabe Fuensanta. Y bueno, pues gracias a ti, como te he dicho, muchísimas gracias y como nos ha salido, pues nos hemos buscado la vida, el universo no nos ha parado, ese Mercurio retrogrado, nosotras ahí dale para adelante y por supuesto aquí estamos y gracias a ti también por dejarme entrar. Muchas gracias.